de votación. Con su autorización, señorita presidenta, procedo a dar lectura del memorando número AN-SMFO-2025-0063-M de Quito Distrito Metropolitano, 12 de mayo de 2025, para señorita Rebeca Viviana Veloz Ramírez, presidenta de la Asamblea Nacional. Asunto: moción de archivo LOPDA. De mi consideración es grato dirigirme a usted con un cordial saludo, deseando el éxito en el desarrollo de sus funciones en el marco de la sesión número 1027 del Pleno de la Asamblea Nacional, misma que ha sido convocada para el día de hoy, lunes 12 de mayo de 2025 a las 14 horas, en la que se tratará como sexto punto del orden del día conocer y resolver respecto del informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica para la protección y defensa de los derechos de los animales del LPODA, conforme dispone el segundo inciso del artículo 130, 135 y el artículo 136 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Me permito mocionar lo siguiente. Moción: archivo del proyecto de ley orgánica para la protección y defensa de los derechos de los animales de LOPDA. Consentimientos de distinguida consideración. Atentamente suscribe Magíster Franklin Omar Samaniego, Maibo, asambleísta. Hasta la lectura de la moción, señorita presidenta. La moción del archivo es lo que ha propuesto el asambleísta Franklin Samaniego. Se ha dado Señorita lectura presidenta, a la de conformidad con el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por el asambleísta Franklin Samaniego. Por favor, señores y señoras asambleístas, registrar su participación en las curules electrónicas, y de existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría. Muchas gracias. La presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, lo explicaba, no cerró el debate, sin embargo, ya puso a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por el asambleísta Franklin Samaniego, quien plantea el archivo de esta iniciativa legal, considerando que no se apela o no se fortalecen los derechos de los animales, es lo que se ha dicho durante estas intervenciones. 5 en total hasta este momento. Si el Pleno de la Asamblea Nacional no se pronuncia a favor de esta moción, correspondería entonces contar o continuar con el proceso de escuchar a los siguientes asambleístas. Sin embargo, también la presidenta del Parlamento recordaba que la Ley Orgánica de la Función Legislativa otorga a la presidenta de la Asamblea Nacional o a quien dirige las sesiones del Pleno que determine en qué momento se cierran los debates. Esto, no obstante, no ha sucedido, según aclaración de la propia presidenta del Parlamento. Estamos en el punto número 6 del orden del día de la sesión 1027, cuando se resolverá en los próximos instantes respecto al proyecto de Ley Orgánica para la protección y defensa de los derechos de los animales. Recordemos que la Corte Constitucional emitió un pronunciamiento mediante el cual dispuso la Defensoría del Pueblo elabore un proyecto de ley junto con las organizaciones de protección animal. Ese proyecto de ley fue elaborado y presentado a la Asamblea Nacional y analizado en la comisión. Sin embargo, hubo varios cuestionamientos al respecto. Se modificaron esos artículos y ya llega al Pleno de la Asamblea Nacional con las objeciones que hemos podido observar respecto de algunos asambleístas frente al articulado que mantiene esta, y es por eso que se ha planteado esta moción de archivo, pero también se ha escuchado esas intervenciones, por ejemplo, por parte del asambleísta Guido Vargas, quien considera que esta es una iniciativa que promueve los derechos de los animales. Y justamente el legislador Guido Vargas en su intervención señaló que se recibió la participación de 48 actores entre asambleístas, representantes de agrupaciones del sector productivo y miembros de la academia, quienes aportaron con observaciones generales y específicas a los textos que conforman los diferentes proyectos de ley que se unifican, que también se consideró los aportes realizados por diferentes entidades gubernamentales cuyas atribuciones se relacionan directamente con la temática de protección animal dentro del ámbito de sus competencias constitucionales y legales. La legisladora Raiza Corral precisó que el primer poder del Estado debe legislar para mejorar la calidad de vida de los humanos y los animales. Esta ley es regresiva en derechos para los animales, señaló. La Corte dispuso que se garantice los derechos de los animales, y en la Comisión de Biodiversidad no se ha escuchado a todos los involucrados y se ha desvirtuado la intención original. La palabra la tomó en la intervención número 3 el legislador Hamilton Intriago, representante de la provincia de Manabí. Señaló que esta es una ley polémica, que es necesario encontrar un equilibrio. Dijo él respaldar, por ejemplo, actividades como las peleas de gallos. Dijo que esta es una de las actividades culturales del sector rural. Dijo que es necesario defender a los animales, pero también proteger la riqueza cultural. Precisó que existen cerca de 2.500.000 personas que se dedican a esta actividad. El legislador Ramiro Vela también hizo una semblanza de lo que se realizó en tiempo atrás en Ambato en tema de protección
de los animales. Dijo que es necesario encontrar un equilibrio y que deben ser los gobiernos autónomos descentralizados los que deben realizar ordenanzas para proteger a los animales y procurar una tenencia responsable, ya que muchos animales también son abandonados. Y en la intervención número 5 escuchamos al legislador Franklin Samaniego, quien propuso el archivo del proyecto de ley. Dijo que la sentencia de la Corte proponía la protección de los derechos de los animales y que ésta se ha desvirtuado. Por eso precisó e incluso mocionó y en breve justamente se votará para apoyar esta iniciativa del archivo del legislador Franklin Samaniego o para rechazarla. Ya cierre el registro, por favor. en este momento se cierra el registro, 115 legisladores se encuentran presentes. Señorita Presidenta, cumplo con informar, contamos con 116 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por el asambleísta Franklin Samaniego. Por favor, señoras y señores asambleístas, consignar su voto. Muchas gracias. Según consta en el proyecto de ley orgánica para la protección y defensa de los derechos de los animales, el objeto es el siguiente. Los colegas legisladores consignan su voto dentro de esta moción. Por favor, le pido que certifique si el legislador Guido Vargas, dentro de su ponencia, presentó de forma oral alguna moción. Con su autorización, señorita Presidenta, cumplo con informar, de acuerdo a su solicitud, que dentro del debate y dentro de la intervención del asambleísta Guido Vargas no se presentó ninguna moción dentro de esta sesión. Por favor, de lectura lo que establece el artículo 20, numeral 12, para que quede claridad dentro del procedimiento parlamentario en esta legislatura, a pesar que estamos finalizando el periodo. Con su autorización, señorita Presidenta, procedo a dar lectura del artículo 12, funciones y atribuciones del presidente de la Asamblea Nacional, numeral 20, conceder la palabra a las y los asambleístas en el orden en que soliciten, sin perjuicio de alterar las intervenciones de quienes sostengan la tesis en discusión con las de aquellos que la impugnen. Hasta ahí lo solicitado, señorita Presidenta. Y decíamos que el objeto de este proyecto de ley, según consta en el documento remitido a cada uno de los asambleístas, es que la ley tiene por objeto regular y garantizar los derechos de los animales y su ejercicio dentro de una dimensión específica de los derechos de la naturaleza. No hemos cerrado el debate. Además, de acuerdo con las características y cualidades propias de cada especie, reconociendo sus diferencias en naturaleza y esencia con los seres humanos. La presente ley es de aplicación obligatoria para todas las personas naturales y jurídicas que interactúen con los animales en el territorio ecuatoriano. Respecto a las finalidades, se plantea lo siguiente: promover los derechos de los animales de acuerdo con la biología de cada especie, sus necesidades específicas de protección, cuidado y su destino. Prevenir, precautelar y sancionar el maltrato hacia los animales. Promover programas de capacitación y difusión de los derechos de los animales en los ámbitos público y privado, promover la conservación in situ o ex situ de la fauna silvestre, clasificar adecuadamente a los animales de acuerdo con sus características propias, necesidades y los destinos correspondientes. Esto forma parte de los primeros artículos del proyecto de ley orgánica que en este momento se pone en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, cuando 53 votos de respaldo se registran hasta este momento. Hay votos en contra, 14 abstenciones y faltan todavía algunos asambleístas por pronunciarse. Y escuchábamos ahí a la presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, quien ha dado a conocer que no se ha cerrado este proceso de intervenciones de los parlamentarios y parlamentarias. Si no existe ese respaldo legislativo, continuará el debate en el Pleno del Parlamento Nacional. Esto toda vez que se certificó que no se presentó tampoco una moción de forma oral por parte del asambleísta Guido Vargas, quien fue la primera intervención y el ponente de esta iniciativa legal. Esto respecto a lo que se desarrolla en este momento, en este punto, el sexto punto del orden del día de la sesión 1027 del Pleno. Todavía falta la resolución por parte del Pleno de la Asamblea Nacional sobre la solicitud presentada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sobre su delegado o delegada con las comisiones ciudadanas de selección de las autoridades de la Judicatura. Señorita Presidenta, por favor, señor operador, presente resultados. Señorita Presidenta, cumplo con informar que contamos con 54 votos afirmativos, 35 negativos, 0 blancos, 27 abstenciones. No ha sido aprobada la moción presentada por el asambleísta Franklin Samaniego.